noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y lo que nos acompaña desde hace muchos años, lo saben, nosotros permanentemente invitamos a protagonistas de la vida pública argentina para hacer análisis vinculados con distintos temas económicos, sociales, políticos, y de esta manera ir dando información a nuestros televidentes sobre las cosas que están pasando en Argentina y que pensamos que le podemos dar una cierta orientación, un cierto conocimiento, que por ahí seguramente les va a venir, pero no bien, muy bien. Y en este caso ni qué decirlo, porque está con nosotros Orlando Ferreres. ¿Cómo te va, Orlando? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un gusto saludarte. Bueno, Orlando es un hombre muy conocido por todos ustedes seguramente, economista, titular de una de las consultoras más conocidas, hombre que ha tenido responsabilidades públicas importantes, y bueno, estamos en momentos económicos difíciles, muy habitual en nuestra Argentina, Orlando, ¿no? Y Sí. simplemente queremos escuchar un comentario de tu parte, una orientación para la gente que nos está escuchando. ¿Cómo ves la cosa? Mira, ahora está recuperándose un poco la actividad, por más que se diga que a veces no, pero entre marzo del año pasado y marzo de este año, según nuestros propios datos, aumentó 8,8 el producto. Y también la inversión aumentó 49% en términos reales. O sea, dentro de todo, está bien. Después, cuando comparas la inversión con respecto al producto, te da 19% en moneda constante y más o menos 16% en términos corrientes, o sea, en dólares efectivos, con respecto al producto también en dólares efectivos. Pero yo diría que eso está bien, la parte de actividad. Lo que está un poco mal es la parte de inflación, que viene dando un poco alto. Y desde hace varios meses ya estamos cerca del 4 todos los meses. En el mes de abril dio, digamos, un número bastante grande que se compara también con los de marzo, de 4,8 y después 4, 3,7, etcétera. O sea que hemos tenido varios meses como diciembre cercanos al 4, y eso significa como 70% de inflación equivalente anual. No quiere decir que va a seguir así, que va a bajar seguramente, pero, por ejemplo, tenemos ya la información del mes pasado que nos dio 4%. Y bueno, es un número que está un poquito alto quizás, a lo mejor al gobierno le da menos, pero que viene para sacar la conclusión de cómo estamos, Carlos, viene con una inflación que está muy alta, alrededor del 4% mensual en estos 4 primeros meses. Y ojo que en el primer cuatrimestre ya dio como 15,9% acumulado, contra 29% previsto para todo el año. O sea Orlando, que... y esto es, digamos, muy condicionante para aquellos que viven de un sueldo, Claro, aquellos que tienen que, digamos, manejar, digamos, por ahí nuevos stocks y por reponerlos. supuesto. Estamos hablando de los pequeños y de los medianos, de aquellos que tienen que hacer un cálculo, un presupuesto de una eventual inversión, y lo tienen que hacer en pesos. Todo eso, digamos que condiciona mucho la economía, vuelvo a insistir, mediana y pequeña, y de los consumidores. Sí, a todos, no solamente a los chicos y medianos, sino también a los grandes, a todos los condiciona bastante. Están muy preocupados todos los empresarios también por los precios que hay máximos o precios congelados, que cada tanto se mueven un poco. Pero de hecho, yo creo que todas las empresas están preocupadas por la administración de sus negocios, sean chicas, medianas o también grandes. Y en consecuencia, la complicación viene que no sabes
por ejemplo, en materia salarial, los aumentos que se están dando en las convenciones colectivas son alrededor del 32%, pero la inflación seguramente del año va a ser mayor que 29%. Ya en 4 meses dio más del doble que lo que todo el año estaría previsto si fuera 29. Entonces se va a quedar un poco el salario real atrasado antes de las elecciones y ahí posiblemente va a haber que dar un nuevo ajuste, que digamos entonces será del 10% o algo así, con lo cual podríamos aumentar algo los salarios reales, pero es una época en la cual las empresas tienen que valerse también de su inventiva para que no les vuelva a caer otra vez el salario real, que viene cayendo desde el 2018, 2019, 2020, y ahora en el 2021 tendría que aumentar. Calculamos que el Eso producto... seguramente tiene un condicionante también adicional en los cálculos y en los análisis y en las decisiones. El hecho de Sí, que estamos en un año electoral, ¿no? Es un temita. claro. Seguramente desde el gobierno esto lo están mirando con mucho cuidado. Sí, seguramente lo están mirando. Están por postergar un mes las elecciones, pero igual con un mes no vamos a hacer mucho. Me parece que va a ser complicado para el momento electoral. Entonces, posiblemente los gremios que tienen cláusula gatillo, algunos de ellos, van a pedir un reajuste para antes de la elección y de esa manera encontrarse con un poco más de dinero para el momento de votar. Evidentemente, ya se nota por Cristina que no deja aumentar mucho las tarifas eléctricas más que el 9%, y son una controversia interna entre el ministro de Economía y el subsecretario de Energía Eléctrica, pero bueno, evidentemente que está generando ruidos políticos todo lo que tiene que ver con el manejo de la inflación y del salario real. Así que nosotros estamos también un poco preocupados para ver para qué lado va a seguir las empresas, el gobierno, los sindicatos y acerca de dónde podemos terminar con este tema. Es un tema complicado que, bueno, se va a ir dando a lo largo del año. Y después tenemos también el tema del Fondo Monetario, con el cual Ese es se va a otro hacer otro... temita que ahora vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ir a un bloque posterior bueno. y allí vamos a hacer ese análisis porque creo que es otro elemento que hay que analizar. Adelante, Bueno. señor director. Bueno, decíamos en el bloque anterior, Orlando, el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y dentro de este contexto aparecen todos los temas del endeudamiento argentino, la problemática del sector financiero. Nosotros lo vemos, vos sabés que yo estoy acá en el Banco Vice y lo observamos, Claro. y la necesidad de los acompañamientos que las empresas necesitan, los temas impositivos. O sea, es un combo bastante complejo, ¿no? ¿Cómo ves vos el tema Fondo Monetario Internacional? Bueno, lo veo también con sus complejidades porque no es fácil para Guzmán y para el presidente arreglar con el fondo, porque el fondo te va a decir, bueno, yo les doy un programa de pago de esto que vence ahora inmediato y también en el año que viene, se lo voy a dar a 10 años, lo que se llama un Extended Fund Facilities, un facilidad de pago extendidas, sería la traducción, a 10 años. Ya Cristina dijo que quería 20 años, pero eso no va a ser posible porque no está en los estatutos del fondo. Entonces no van a aprobar algo que no esté en su propio estatuto, por más que hablen con los distintos directores de Europa o de Estados Unidos. Yo creo que eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que va a exigir el fondo? Detalles del gasto público, cómo aumentar las tarifas, cómo aumentar los salarios, las jubilaciones, en fin, varias cosas que hacen al gasto público
que ya Guzmán lo viene previendo, está viendo el paraguas y está, digamos, siendo un poquito más calmo para que no se le escape este año. En el primer trimestre, el déficit fiscal fue bastante bajo, mucho más bajo que lo que proporcionalmente me tocaría, porque está previsto 4,5% del producto como déficit primario y estamos en un número muy chiquito ahora en el primer trimestre. Pero por supuesto se puede ir complicando a lo largo del año, pero no va a superar el 3,5, 4,5%, que es lo que está previsto. Pensá que, calculando que el Producto Bruto está en 450.000 millones en términos de tipo de cambio oficial, esos son unos 15.000 millones de dólares de déficit aproximadamente para el año, teniendo un déficit de 3,5% del producto. O sea, es un número bastante representativo que va, y por eso mismo que nosotros decimos que es muy difícil que pare la inflación tan rápido, por más que no se ajusten mucho el tipo de cambio, más que el 2% mensual. Y que Ahora, tampoco... lo que está planteando Guzmán, perdóname, lo que está planteando Guzmán de un déficit de 3,5 tiene un cierto grado de razonabilidad y en alguna medida se acerca a lo que hubo en el gobierno anterior en algún momento, y es como que va cuidando la negociación del Fondo Monetario Internacional. Claro. Ahora, esto tiene un enfrentamiento o una dificultad con respecto a la cuestión electoral y las cuestiones políticas de acompañamiento, claro, ¿no? El tema es cómo se resuelve. El tema es ese, porque también los senadores del Partido Justicialista mandaron una nota hoy diciendo que el fondo que aporta el Fondo Monetario Internacional debe ser para gastar en temas del COVID, no para pagar deuda fugada o alguna palabra así que se usa. Es este aporte adicional que el fondo estaría repartiendo entre distintos países. 4.300 millones de dólares más que van a entrar como ingreso fiscal, o sea que son un ingreso más, claro que llamamos nosotros los economistas por arriba de la línea, de manera tal que eso también permite mantener bastante controlado. Y el planteo, perdóname, de los senadores, yo no lo he escuchado, el planteo de los senadores es que esa plata debe ser usada para la lucha contra el COVID. Exacto. Sí, eso dice un comunicado que salió ayer a última hora, o hoy temprano, lo leí yo ahora, y donde decía eso. Evidentemente es una novedad que también complica mucho a Guzmán, porque Guzmán lo que quiere, con el aporte del fondo, volver a pagarle al fondo, digamos, porque va a tener también las reservas, y efectivamente le va a aumentar las reservas. ¿Eso se puede hacer? Digamos, y se puede hacer porque entra como un activo fiscal, entra como un ingreso fiscal. De todas maneras, hay que ver cómo se haría, pero yo creo que está pensando en eso para postergar un poco la reunión con el acuerdo con el fondo. Me parece que por ese motivo se viene atrasando. Entonces, lo que hacen los senadores es complicarle un poco el panorama para que se vean dificultades, porque de lo contrario no se podría pagar con el fondo y estaríamos en un problema serio porque no tiene ningún sentido no cumplirle con el fondo, siendo que el fondo trata de solucionar los distintos problemas que tiene la Argentina, ¿no? O sea, yo creo que ahí está el problema de las internas dentro del gobierno, que complican mucho la ejecución de los planes ordenados que tiene más o menos en mente Guzmán. Guzmán es el más ortodoxo de los economistas dentro de la heterodoxia, vamos a llamarlo así. Entonces, con esta, digamos, tendencia, otros tratan de hacerle más difícil el panorama y la verdad que se lo hace más difícil realmente. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo con el fondo y también con el Club de París y no se va a entrar en default con estos organismos. No tendría sentido pudiéndose arreglar a 10 años
el nuevo pago de la deuda. Ordenado el tema con el Fondo Monetario Internacional a 10 años, de acuerdo a lo que establecen los estatutos, y ordenado la situación con el Club de París, ¿vos pensás que la situación económica argentina, con todas sus complejidades, inflación, no suficiente acompañamiento del sistema financiero, los sectores productivos, el tema relacionado con, digamos, el incremento de los precios, bueno, en fin, todo lo que está relacionado con la economía, ¿se serenaría un poco? Sí, yo creo que se va a ir generando, se va a ir tranquilizando. También acá, no te olvides que viene el problema de las elecciones. ¿Cuál va a ser el resultado? Hoy por hoy no se sabe, porque un resultado, digamos, aparentemente más probable es que el gobierno mismo pierda senadores en vez de ganar. Va a perder algunos, porque tiene algunas provincias donde pueden sacar lo mismo, pero hay 2 o 3 en las cuales perdería senadores. Entonces, eso puede ser muy complicado para el gobierno, el hecho de cuál va a ser el resultado práctico de la elección, si va a ganar más poder de decisión o va a tener menos. Por lo que sabemos, podría tener un poco menos y eso haría más difícil los últimos 2 años del gobierno antes de las elecciones presidenciales del 2023. Orlando, sí, Orlando, hacemos nuestro último corte y vamos a nuestro último bloque. Adelante, bueno. Señor director. Orlando, vos sos titular de una consultora muy importante que hace análisis significativos hacia el sector público y hacia el sector privado, y está muy relacionado con las empresas. ¿Qué sentís o qué visualizás por la información que vos tenés? ¿Cuál es la posición de las empresas con relación al futuro de la economía de la Argentina? Bueno, un poco mejor están. Ha habido un poco de inversión, no digo que sea muy grande, pero hubo una recuperación importante de la inversión en el mes de marzo. Como dije, aumentó 49% en términos reales. También que el año pasado, en marzo, había sido mala, en abril fue peor, o sea que también va a tener un aumento insignificativo en el mes de abril, pero las empresas no ven como gran ambiente económico la situación financiera de la Argentina actual. En consecuencia, para hacer una inversión lo piensan más de una vez y dan bastante vuelta, y ese es un factor clave frente a una tasa de desempleo y a una pobreza que está arriba del 40%, la pobreza hasta 42%, y eso en el segundo semestre del año pasado. Ahora puede ser un poco peor todavía ese aumento por lo que se ve en las calles con las dificultades. Pero yo diría que la situación económica no está muy clara y yo creo que la solución es la inversión, o sea que las empresas privadas y públicas también, obviamente YPF también está invirtiendo bastante, es una de las que más está invirtiendo ahí en Vaca Muerta, también de que hoy también una empresa que se llama Vista está sacando bastante petróleo. O sea, hay sectores en los que se da inversión. También en maquinaria agrícola hay demanda hasta el mes de octubre que no se está pudiendo cumplir porque hay mucha más demanda que oferta, pero son sectores muy específicos. Por eso podríamos separar sectores en el sentido de decir, el sector agropecuario, tanto sea desde el punto de vista de los granos como de las carnes, tiene una característica y un futuro y un movimiento. Sí. Los otros sectores industriales no tanto, o algunos como el caso de la energía sí. Está claro que se puede separar, hay mucha diferencia entre unos y otros.
Sí, hay diferencias, pues se puede separar, qué sé yo, en la parte de supermercados hay varios en venta que están queriendo, algunos se vendieron, otros están en venta también en la distribución de la energía eléctrica. Tenemos el caso de NOA, por ejemplo. O sea, hay varias empresas que han tenido que operar una venta para poder, digamos, tener una restricción más grande de las inversiones, porque saben que los precios quizás no acompañen, como de hecho está ocurriendo. O sea, se puede separar, por ejemplo, maquinaria agrícola, que nosotros tenemos bastante relación con ese sector, están dando bien. Tal es así que en Santa Fe hay empresas que nos dicen, yo tengo vendida la producción de maquinaria hasta el mes de octubre. Hasta ahí solamente estoy produciendo por pedidos concretos que ya tengo, pero no puedo tomar más pedidos porque sería postergarlos mucho en el tiempo. Lo mismo pasa con el petróleo y con el gas de Vaca Muerta, donde hay una recuperación bastante buena de la producción, tanto de YPF como Vista Oil, el grupo Tecpetrol de Techín. Sí, hay varios sectores que están andando mejor, aunque claro, ahí el tema del futuro es que también el precio subió, lo mismo que pasa en la agricultura y ganadería, el precio de la carne subió y el precio de los commodities agrícolas, por ejemplo la soja, que estaba en $300 la tonelada hace un año, ahora están $580 la tonelada, un aumento espectacular. Parece que entra Cristina al gobierno y sube la soja de inmediato. Es una O especie sea, de deberíamos decir que tanto esos dos sectores, básicamente, como es el sector energético, petróleo y gas, por un lado, y todo lo que sea el sector agropecuario, carnes y granos, a nivel claro. exportaciones y a nivel, digamos, generación de riqueza, son los grandes sostenedores en este momento del sistema económico. Sí, efectivamente. Tal es así que la mayoría de los dólares que se obtienen de las exportaciones de soja o de carnes salen del sector agro y es el sector que aporta al Banco Central para que éste siga comprando dólares todos los meses y haya recuperado buena parte de las reservas que había perdido un poco durante el 2020. Entonces, bueno, esos sectores también, pero hay otros que no dan, por ejemplo, qué sé yo, aeropuertos tienen dificultades porque hay muy pocos vuelos y en consecuencia la facturación de un aeropuerto en vara. Lo mismo pasa con los hoteles, lo mismo con los restaurantes. O sea, hay varios sectores que se encuentran, de servicios sobre todo, se encuentran con serias dificultades y a su vez ese turismo que venía antes y que consumía en los restaurantes tampoco está. O sea que los restaurantes se encuentran con problemas internos porque la gente por ahí va poco a la oficina y a su vez no se encuentra a la noche con los consumidores del turismo, que eran muchos y que Y llenaban Orlando, muchísimos restaurantes. tocando eso que acabas de decir, ¿no? Que la gente va poco a su trabajo porque está todo a través de los sistemas Zoom y algo parecido, ¿no? Claro, Esta historia nueva que se metió en las cuestiones del trabajo en la Argentina, en una cantidad muy grande de campos, ¿cómo la observás? O sea, ¿vos pensás que es algo que viene para quedarse? ¿Es algo que ha permitido que a pesar de la pandemia las cosas continúen o esto genera una gran dificultad? bueno, que genera una dificultad, evidentemente es más complejo no ir a la oficina y tener que atender todo desde tu casa. Evidentemente hay un desgaste de todos los mecanismos de Internet que están en esto. Y bueno, yo creo que eso está ocurriendo en la práctica. A mucha gente por ahí le gustaría más que estuviera terminado todo y se pudiera ir a la oficina, pero por el momento yo creo que va a seguir el sistema, digamos, de Internet para las conexiones, como estamos haciendo nosotros en este momento. Yo creo que bueno, igual sale todo perfectamente, pero el microcentro está abandonado, prácticamente
hay muy pocos restaurantes porque no va mucha gente a las oficinas y es una zona que se considera que va a requerir un cambio de estructura para darle mayor apoyo, qué sé yo, algunos departamentos pueden ser usados de nuevo como vivienda, otros no, pero para darle un reenfoque estructural a todo lo que es oficinas del microcentro. Yo creo que en eso se está hablando bastante, yo que tengo las oficinas ahí en el microcentro, estamos viendo qué hacemos también con eso, ¿no? Sí, sí, hay todo, claramente hay un cambio posicional que no sabemos si se queda para siempre No, o no se se va a quedar. interrumpe una vez que la pandemia pase, ¿no? Pero bueno, hemos sido todos Claro, sorprendidos, mi querido Orlando. Hace un año yo lo esta creo. parte hemos sido golpeados, ¿eh? Así que bueno, che, te Sí, quiero así es. agradecer, se nos termina el programa. Te quiero agradecer porque realmente nos ha dado una cantidad importante de información para nuestros televidentes y creo que esto ayuda, a pesar de que todos sentimos que todavía no tenemos un rumbo muy claro con toda esta situación que se está viviendo en el mundo y que la Argentina no queda fuera. Bueno, gracias, Carlos. Te agradezco muchísimo el llamado y espero que haya salido bien todo. Gracias. Así es, así es. Muchísimas gracias, Orlando. Y Hasta para todos pronto. nuestros televidentes, nos esperamos el viernes que viene.